Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 157. En esta ocasión vamos a tratar un tema de suma importancia: la reparación del daño a la víctima, en salario mínimo o en UMAS. Sean bienvenidos. Existe jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que para respetar el derecho humano de acceso a la justicia para la víctima, ésta debe reunir 4 características. ¿Cuáles son estas características? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana en este sentido? Nos dice que la justicia debe ser pronta, la justicia debe ser gratuita, la justicia debe ser imparcial, pero sobre todo, la justicia debe ser completa. Tomando como corolario estos temas, vámonos al artículo 20, apartado A, fracción primera, en donde se nos establece el objeto del proceso penal. Desde luego, estoy hablando de nuestra Constitución Federal. ¿Y qué nos dice el Pacto Federal en esa parte en específico? Nos dice que el objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación del daño. Juntando estas dos circunstancias, una justicia completa debe verse también inmiscuida con la reparación del daño a la víctima. Es un tema que la justicia mexicana y la justicia chiapaneca tiene en el olvido. Sí, señores, damos por olvidada la reparación del daño a la víctima. Existe una sentencia de condena y con eso nos damos por satisfechos como servidores públicos. Cuando, si deseamos cumplir con el Pacto Federal, debemos pugnar porque se cumpla que la justicia debe ser completa y velar por la reparación del daño a las víctimas. Al inicio de esta cápsula les pregunté, ¿la reparación del daño debe ser en UMAS o en salarios mínimos? En este aspecto voy a citarles una tesis de los tribunales colegiados de circuito en nuestro país, cuyo registro es el 2024-760, el cual señala que en una interpretación sistemática y funcional del Código Civil debe entenderse que la reparación del daño va a señalarse a través de las medidas de unidad de medida y actualización en nuestro país, a través de los UMAS. ¿Por qué este tema el día de hoy, mis queridos jurisconsultos? Fíjense que se ha dictado sentencia de reproche, en donde se modifica o se reclasifica el hecho que la ley señala como delito, se reclasifica, la clasificación jurídica de homicidio calificado a homicidio en riña. Al sujeto activo se le impone una pena privativa de la libertad de 2 años 8 meses y se le condena, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, a pagar la reparación del daño y se cuantifica en UMAS, aproximadamente 500,000 pesos. En ese sentido, el sujeto activo tenía 2 años, 7 meses, 22 días privado de su libertad. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Acogerse a sustitutivo penal o esperar que se compurgue la pena impuesta? Al compurgarse la pena impuesta, se le otorga la libertad de acuerdo al 17 constitucional. Ninguna persona puede ser privada por delitos puramente civiles. En ese aspecto, la reparación del daño a la víctima, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se debe hacer? Es decir, que al compurgarse la pena privativa de la libertad, la reparación del daño ya no es exigible. Y además, si el sujeto activo carece de bienes, carece de propiedades, carece de un sustento con el cual va a poder cubrir esa reparación del daño, tú, ¿qué harías, querido jurisconsulto? Los leo en sus comentarios en la caja que tenemos acá abajo y también les pido que les den like. No sean malos, regálenme un like a este video
Espero que cada día vayamos creciendo más y escucho y leo sus aportaciones. Vamos haciendo academia.